Perdonos ahí un momento, estamos ya en contacto con Carolina Moroso, el diario de la guerra. La venís viendo durante el fin de semana, la gran cobertura que está haciendo Caro. Caro, bienvenida a Telenoche. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, contanos vos, Bueno, por favor. Aquí estamos en medio de otra de las postales de la desolación. Esta es la terminal de Premis en una zona fronteriza de Polonia. Nosotros estuvimos en Ucrania en el día de ayer y en el día de hoy. La verdad es que acompañamos el peregrinar de miles y miles de personas. Chicos, la crisis humanitaria es cada vez más grande. Son literalmente kilómetros de mareas humanas intentando huir. Nosotros estuvimos en una ciudad llamada Lviv. Esta ciudad es una ciudad al occidente de Ucrania. Ustedes creo que lo vieron en vivo, en la pantalla de TN lo cubrimos, sonaron las sirenas. Esto volvió a repetirse en el día de hoy y la sensación, lo que está en el aire, es que esa ciudad donde iban muchísimos desplazados para después moverse, tampoco ya es territorio seguro para muchos de ellos, ¿no? Justamente por estas amenazas y por la latencia de esto, de un escenario amenazante todo el tiempo. Por contarles una anécdota que puede parecer chiquita, pero que creo que pinta lo que está sucediendo. Nosotros lo único que conseguimos fue un departamento que compartimos con el grupo de TN y otros colegas. Los vecinos del edificio de departamento vieron un movimiento extraño, pasada la hora del toque de queda, llamaron a la policía y a los básicamente 3 a 5 minutos había 3 efectivos policiales fuertemente armados requisando el departamento y por supuesto pidiéndonos mucha documentación y que pudiéramos acreditar lo que estábamos haciendo. ¿En el departamento, ¿no?, donde estaban ustedes entró la policía? ¿Por qué? Sí, porque los vecinos llamaron pensando qué cosa, como amenazante, claro, y pensando que podíamos llegar a ser algo amenazante, ¿no? Claro. No sabría decirte qué, ¿no? Si no sé, si alguien infiltrado o alguien que quiere sacar información o lo que fuera, pero en cualquier caso les resultó extraño el movimiento y automáticamente llamaron a la policía y nosotros nos encontramos con una escena que realmente nos pintó de lleno que la situación estaba realmente muy delicada. A ver si entendí bien, la policía allanando el departamento donde estaban ustedes los periodistas. Sí, a ver, básicamente lo que querían era la documentación que acreditara lo que nuestra identidad y lo que nosotros estábamos haciendo. Eso fue lo que pasó. Pero bueno, mostramos nuestras mochilas, obviamente, nos presentamos todos. Nada, yo hasta mostré el video del trabajo que veníamos haciendo, ¿no? Como para dar cuenta de que estábamos haciendo en efecto una labor periodística. Y con respecto a la labor periodística, yo en el día de ayer, bueno, pude estar en eso que es como la escena o el portal de la desesperación, que es la estación de tren del Lviv. Hay muchas escenas virales de esos andenes y nosotros tenemos una de esas escenas captadas. Realmente es impresionante verlo cuando lo ves, porque además a esto se suman las personas en estado de shock, las personas enfurecidas por lo que les está tocando vivir. Se generan hasta incidentes entre ellos, ¿no? Porque la gente está desesperada. Obviamente, las cosas que suceden cuando se juega también la supervivencia. En su inmensa mayoría son o adultos mayores o mujeres solas con sus hijos. La postal de las familias partidas es una de las cosas más tristes. Perdón, me estoy moviendo por la estación que también ha recibido muchísima gente, que por supuesto parece como si fuera un centro de refugio, pero es una estación de trenes y realmente muchísima la gente aquí, en una de las ciudades fronterizas ya de Polonia. Me voy a mover para que no se me vaya la conexión. Bueno, les decía que en este andén que realmente la postal era impresionante, uno se preguntaba, pero ¿a qué formación se va a subir toda esta gente? Y es realmente una avalancha humana. En medio de todo eso, ayer a la tarde sonaron las sirenas y uno tenía la sensación de que esa ciudad, ¿no? Bueno, ahora Caro va a volver, está en un lugar con difícil conexión. Es muy una difícil. Estación que está funcionando como un lugar que cobija a la gente porque no hay
dónde refugiarse por la cantidad de gente que está cruzando la frontera. Por supuesto, mientras más cerca está la cobertura de la zona del conflicto, mucho más difícil es tomar conexión. Hay lugares más lejanos, tal vez, donde la señal llega de una manera más eficiente. Acá, donde está Telenoche, donde está Carolina Moroso, donde está Cecilia Guardati, es el lugar más cercano al que se puede acceder en este momento del conflicto. Por eso las dificultades. Caro Amoroso, que ahora sí. Caro, ¿nos escuchás? Sí, los escucho perfecto, chicos. Bueno, seguimos aquí en esta estación de tren de uno de los puntos fronterizos, digamos, más cercanos al cruce entre Ucrania y Polonia. Nosotros acabamos de cruzar hace un ratito nada más. Del otro lado son kilómetros y kilómetros de autos y personas. Hay un tramo que muchos deciden hacerlo de a pie. Nosotros lo hicimos ese registro de los caminantes que llegan al cruce justamente con la esperanza de dejar atrás la pesadilla que están viviendo. Pero en realidad saben que del otro lado se encuentran con esto, ¿no? Una acogida, hay muchas organizaciones de la sociedad que se muestran muy solidarias. El pueblo polaco se ha visto muy movilizado por esto. Pero, claro, ¿qué pasa después? ¿Qué pasa después de esos primeros días? ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿A dónde van con vidas, como les decía antes, totalmente diezmadas? Trabajos, casas, en muchos casos familias. Vuelvo a repetirte, yo viajé en el micro de las mujeres solas, ¿no? Que son solo madres muy jóvenes, en muchos casos con hijitos realmente de edades muy chiquititas, algunos bebés, muchísimos bebés. El llanto de los niños es como si fuera la música más triste de fondo de todo ese trayecto, de todo ese peregrinar, porque se escucha de manera constante, Lu. Es muy terrible, es muy terrible lo que se ve en ese peregrinar, ¿no? Muchos de ellos quieren ir a otras ciudades, a otros puntos de Polonia. Hay otra ciudad que es Rzeszów, que queda muy lindera aquí, es donde nosotros nos estamos quedando por esta noche. La noche anterior, por supuesto, estuvimos en Ucrania, en Lviv, pero la verdad es que aun cuando las cosas, y esto es la percepción que tuve, ¿no? Estando en Ucrania, aun cuando una secuencia puede parecer dentro de los parámetros de algo parecido a la normalidad, de repente algo lo interrumpe para recordarte que estás en guerra, que estás en un escenario de guerra. Mirá, nosotros hoy dijimos, vamos a ver los supermercados, ¿no? Como habíamos visto, habíamos cubierto mucho el movimiento en la estación de Lviv, porque es una postal muy tristemente icónica, y después, bueno, sonaron las sirenas, y después vino el toque de queda y la nevada, o sea, todo era una imagen realmente muy dura. La mañana de hoy amanecimos y dijimos, bueno, vamos a tratar de movernos. Tuvimos estas dificultades con el registro, hay mucho personal policial y es muy difícil el registro de las escenas más comunes, ¿no? Esto que estamos haciendo ahora aquí, del lado polaco. Y vamos a un supermercado. Vamos al supermercado para tratar de registrar, bueno, qué era lo que compraba la gente. Primero, que muy temprano en la mañana ya empezás a ver góndolas vacías. Claro. Estamos viendo las imágenes. Mientras vos nos contás, Caro, te acompañan tus imágenes, para que lo sepas también. Bueno, esas imágenes que hablan por sí solas, y encima las góndolas que no ves vacías, empezás a ver gente comprando, por ejemplo, cajas y cajas y cajas de huevo. De lo que hay se quieren llevar todo lo que pueden. Sí. Y acopiarlo, porque no saben qué les dé para mañana. Y en medio de esta escena, y realmente fue muy terrible, porque es eso, la guerra siempre se encarga de recordarte que ahí está latente todo el tiempo. En medio de esta escena escuchamos como un ruido de un golpe contra una ventana, una pared de vidrio, y era una mujer muy joven que se desplomaba, y su café impactaba contra el café que tenía en la mano impactaba contra la ventana. Estaba con una chiquita muy chiquita, bueno, como ven, probablemente esta gente, mucha de esta gente es trasladada a centros de refugio. ¿no? Claro, son casi las 2 de la mañana, ¿no? A esta hora ya. Sí. Hace un frío polar y estamos viendo una familia, la nena envuelta en una frazada. Es una normalidad permanente. Probablemente para vos que estás viendo un horror tan gigante que de repente las cosas toman cierta normalidad y te hacen verlo. Para nosotros cada imagen, cada cosa que vos decís es totalmente extraordinario y da dimensión del horror. Absolutamente, y mientras veía pasar pensaba en la historia
que te juro que fue de esta mañana y a todos nos dejó como congelados, ¿no? Como que quedamos todos congelados en esa escena. La mujer cae, como que se desploma, estaba al teléfono, empieza a llorar, realmente se la veía temblar, estaba muy mal, nos acercamos, estaba su hijita al lado, la hijita no tendría más de 6, 7 años. La nena estaba como petrificada, ¿no? Petrificada mirando a su mamá y yo alcanzaba a decir que decía algo como mamá, mamá. Una de las mujeres se acerca, yo por supuesto no hablo el idioma, intenté preguntarle en inglés qué le pasaba porque realmente era muy dramática la escena y habían matado a su padre, una mujer de 20 largos o apenas unos 30 años y una nena realmente muy chiquita. La nena intentaba consolar a una mamá que estaba en total estado de shock, y la situación realmente era muy difícil, muy dramática y muy, digamos, fue ese recordatorio de todo el tiempo o sea, la guerra, la sensación, la inminencia de la muerte se respira en todos lados. Fíjate... Y además todo el tiempo pensaba, ¿cómo viene esa explicación para esas criaturas? No, imposible. ¿Cómo se explica? ¿Cómo se explica? No, sin duda, una de las cosas que venimos siguiendo en este trabajo extraordinario de Carolina, fíjense ustedes un detalle, ¿no? Estamos en pandemia. Todas las medidas de la pandemia han quedado absolutamente derogadas de facto, ¿no? Nadie se le ocurriría preguntarle en el tren la distancia social, si están vacunados, si tienen la 3 dosis, si usan barbijo, nadie está usando barbijo. Fíjense ustedes, esto representa también una exposición de peligro para la gente que, ¿cómo va a prestar atención a eso si tiene que huir en un tren atiborrado de gente y vivir un campo de refugiados? La pandemia no ha terminado. ¿Qué pasará? ¿Estarán vacunados, no estarán vacunados? Y demás. Quiero agregar ese costado, que es un detalle más que permite ver esta descripción y cobertura fantástica de Carolina, ¿no? Caro, si podemos ver un poco más de ese lugar donde estás, estas historias que nos estás contando, entendemos que estás allí, explícanos un poco qué se ve, de qué se trata todo esto. Mira, esta es la terminal de Premij. Ahora están haciendo un operativo de limpiezas del lugar porque se acumula realmente mucha gente durante muchas horas del día y va rotando la gente. Después vuelven a entrar, se quedan aquí. Algunos de ellos son ubicados en centros de refugio. Hay centros de acopio de donaciones. Quiero decirte que en las comunidades de frontera polacas, primero que ellos se sienten hermanados por historia, por cultura, por sufrimientos y por traumas históricos que bueno, conocemos, se sienten muy hermanados con los ucranianos, ¿no? Entonces, de alguna manera, es una identificación absoluta cuando los ven venir. Recuerdo haber hablado con una mamá joven, ustedes seguramente habrán visto la imagen, que llevaba la caja de peluches de sus chiquitos y de sus bebitos para los nenes ucranianos. Y esa mamá, que apenas si podía hablar, cuando le pregunté si podíamos grabar la nota, ella me decía, es que yo no pensé que esto nos iba a pasar a nosotros. Esto eran mis grandparents, mis abuelos, esto no nos iba a pasar a nosotros, a nuestra generación. Es muy lacerante ver esa historia repetirse y además cuando veía y ves estas postales de los niñitos tapados de frazadas y las mamás a veces pasando frío porque te das cuenta que el último de los sacos, las últimas capas es la campera de la mamá o es un abrigo de esa mamá que ya no sabe a qué más echar mano para proteger a sus hijitos. Cuando ves eso, te traspolás a lo que leíste sobre lo que era la guerra, una guerra de esta dimensión y de esta brutalidad, como todas las guerras, ¿no? Brutal y absurda, pero uno piensa, no sé, parece casi como traspolarse en la historia, ¿no? A hechos muy brutales de la humanidad. Claro, es impresionante verte, escucharte, seguir el relato que haces, el que venís haciendo ya desde hace varios días, no desde hoy, sino desde la semana pasada, apenas comenzó todo esto. Carolina se tomó un avión y apareció allá Sebastián. La pregunta es, por supuesto te lo hago en estos términos, pero lo que busco es otra cosa. ¿Hasta cuándo se va a quedar Carolina allá? ¿Cuánto va a durar todo esto? Recién Alejandro decía lo mismo, espero haberme ido por unos días, sino que sean unos años. Estamos hablando de días, de semanas, de meses. Seguramente que corresponsales en zona de guerra va a haber por bastante tiempo. Las operaciones militares rusas no van a claudicar, al menos por unos cuantos días, y aunque paren,
Después hay todo un proceso de reordenamiento. ¿Eso cómo sería? interno. Supongamos, ojalá cese el fuego ya. Imaginémoslo. ¿Qué pasa después? ¿Queda todo igual? ¿Queda todo como si nada? ¿Los ucranianos que se escaparon vuelven a sus lugares totalmente destruidos y nadie hace nada? No, lo que hay que ver ahí es, básicamente, son, digamos, el diálogo que consignen cuáles son las nuevas reglas de juego. Hasta que no haya nuevas reglas de juego por Ucrania, esto puede seguir desplazándose. El tema es que también al gobierno de Putin le corre también el tiempo y tiene límite, porque cuanto más se prolonga la situación, uno puede especular que es más favorable a su política y demás, que de hecho hasta ahora, como decíamos con el doctor, puede ser los tiempos de Rusia, 5 días no es nada. Pensemos que 5 días le tomó entrar a la República de Georgia, entrar y salir. Un puñado de días le tocó entrar a Crimea y tomar Crimea. Esto reúne una envergadura y una oposición, porque en este momento Putin reúne a 3 enemigos. Tiene los Estados, tiene la OTAN, tiene las sanciones económicas, ¿sí? Y por otro lado tiene el desmadre interno que le puede llegar a correr en contra. Caro, vamos a seguir obviamente con vos a cada minuto, pero hay una pregunta que es el día de mañana. ¿Qué esperás para el día de mañana? En Kiev, en la capital, se hablaba de que los bombardeos se intensificaron un montón esta noche. ¿Pensás que algo puede cambiar en Kiev esta noche? Bueno, sobre esta noche, sobre las últimas noches hay siempre un clima de expectante, pero por supuesto en el peor de los sentidos posibles, ¿no? Siempre se espera la más oscura de las noches para Kiev, al menos en los últimos días, ¿no? Y para hablar sobre cómo la vida de estas personas se ha transformado drásticamente, hace unos días mostrábamos la imagen de un joven cavando trincheras que era en realidad un analista político con el que conversábamos siempre, ¿no? La vida de las personas cambió y cambió seriamente, ¿no? Lo que esperan para las próximas noches y para la noche de hoy es realmente muy inquietante. Al menos las personas con las que hablé tienen en particular sobre las próximas horas mucha, pero mucha preocupación. Claro que también no quiero ignorar el nivel de destrucción sobre otras ciudades importantes de Ucrania, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Atención sobre con las sirenas y las alertas en Lviv, que es la ciudad de la que nosotros venimos. Realmente hoy la sensación que tengo con las distintas personas que hablo en distintos puntos del país es que nadie está completamente a salvo territorio ucraniano, ¿no?